es, por ejemplo, alguien que decide estar dentro de una empresa por un 15 y un último. Maravilloso, está bien, lo necesitas para subsistir, para sobrevivir y para cobrar. Pero si no entiendes cómo ese 15 y último está nutriendo tus objetivos, Porque no los tienes, entonces no hay ni claridad ni expansión. Cuando tú renuncias a la escasez y comienzas a hacerte preguntas realmente estratégicas, habilitas caminos. Y esos caminos te llevan a la abundancia. Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista aquí en The Escobar Academy. Ustedes ya lo saben, esto ya es tradición. En cuanto tenemos una nueva masterclass, traemos a nuestro facilitador porque queremos aproximarnos. Queremos conocerlo de una manera más cercana, más personal. Y hoy aquí me acompaña Richard Tovar. Muchísimas gracias por estar aquí. Él va a dar nuestra próxima masterclass de Capacidades resolutivas. Gracias, Abdiel, por la invitación y a Escobar Academy por este espacio. una pregunta. ¿Quién es Richard Tovar? Por ejemplo, para las personas que nos están viendo ahorita, quizás no te conocen, cuéntanos un poco. ¿Quién es Richard Tovar? ¿Por qué piensa que este tema es importante? ¿Y cómo llegaste a este tema de capacidades resolutivas y el perfil profesional? Bien, Richard Tovar es mi papá. Yo soy el profe Rich, ¿sí? Y cuando decido comenzar a conversar sobre cómo distinguirnos en el mercado profesional es porque yo soy educador. Y una de las cosas que hay en gran cantidad en Latinoamérica son educadores. El tema es cómo eres un educador que realmente pueda distinguirse en el mercado. Y cuando comencé a hablar con distintos profesionales de mercadeo, de contabilidad, ingenieros, abogados, teníamos el mismo problema. Y es que lo que distingue a un profesional hoy en día no es solamente tener un título o una carrera universitaria, sino estar en espacios como estos, nutriéndose y creando realmente una distinción para ofrecer un servicio que sea diferenciador, de alto valor y además que permita resolver problemas. Por eso las capacidades resolutivas son claves, porque en el día a día, en una organización, en una empresa, en tu emprendimiento o en lo que decidas hacer profesionalmente, es importantísimo que sepas resolver problemas y que puedas ser parte de quienes aportan soluciones y aportan valor diferenciador en vez de ser aquellos que solo esperan instrucciones. Entonces estás planteando todo esto de una forma muy crucial para la médula de cualquier profesional. Pero claro, te estás refiriendo ahorita como educador. Ahora una pregunta, me llama la atención. ¿Por qué crees que de este tema no se habla tanto? Creo que porque no tenemos una cultura que nos promueva el error, sino que tenemos una cultura que lo castiga. Cuando nosotros estamos en estructuras empresariales, organizacionales, incluso en culturas de Estado, donde el error es punitivo, o es decir, se tiene que castigar, no damos tiempo a la experimentación y a la hipótesis. Por ende, los resultados son medidos por rendimiento y no necesariamente por innovación. Cuando nosotros transitamos una cultura del error como castigo al error como punto de experimentación para aumentar la innovación, es muy probable que necesitemos que las personas deban adaptarse, resolver problemas y tener comunicación que sea contundente y verificable. Por eso es importante que cuando nosotros entremos en un emprendimiento, en una empresa o en cualquier tipo de desarrollo profesional, entendamos que tenemos que tener cierto margen para poder pivotear y a partir del pivoteo generar información que se convierta en criterio para tomar decisión. Si solamente me mido en función del objetivo perfecto, no voy a poder tomar decisiones que me hagan escalar. Pero cambiar esta mentalidad de el error es encontrarse con muchísimas creencias del pasado. Y del presente y del futuro. Por supuesto, cómo una persona realmente puede enfrentarse. Primero, cómo una persona identifica que está bajo ese esquema. Y segundo, cómo una persona puede enfrentarse a ese mindset, a ese marco de referencia que tiene en la mente. ¿Cómo lo supera? Bueno, yo creo que lo primero es cambiando la pregunta del cómo al para qué. Es decir, si tú te preguntas cómo yo voy a abordar creencias y enfrentarme, también hay que cambiar la palabra enfrentamiento. Tú no quieres enfrentarte a nada, tú estás buscando expandirte. Y en función de esa expansión, si el marco de referencias que tienes hoy en día no te está permitiendo escalar, crecer y aprovechar oportunidades, efectivamente no estás en una zona de confort. Al contrario, estás en una zona de inconfort. Porque la verdad es que ninguno de nosotros quiere estar cómodo, quiere estar incómodos. Queremos estar cómodos en la mayor cantidad de espacios. Por eso no se trata de salir de tu zona de confort y batir tus creencias. No. Se trata de entender dónde puedes estar cómodo aportando valor. Y en esa comodidad donde aportas valor, expandirla para aportar valor en la mayor cantidad de espacios posibles. Entonces, si yo entiendo que el para qué es para expandirme, el cómo va a estar en función de mi satisfacción, en función de mi productividad y en función de mi eficiencia.
cuando tengo el para qué claro y tengo los indicadores claros, es muy probable que los cómo aparezcan. Esto que mencionas es crucial porque presenta una visión bastante clara y bastante sobria de muchos procesos a los cuales nos estamos enfrentando día a día. No sé si enfrentando. Correcto. Lo cual me lleva a un punto importante, la importancia de cuidar las palabras. Sí, y la importancia de cuidar tu narrativa. La Excelente. importancia de entender qué te dices, cómo te lo dices y para qué te lo dices. Cuando yo decido enfrentarme a una carrera profesional, siempre voy a estar en lucha. Y si siempre estoy en lucha, el crecimiento va a ser en sufrimiento. Si por lo contrario yo decido integrarme a un perfil profesional, ser competitivo y distintivo, probablemente voy a estar en función de una búsqueda constante desde la máxima empatía y la máxima curiosidad. Cuando yo paso de un esquema de indignación a un esquema de máxima curiosidad, cualquiera de las emprendimientos o cualquiera de las cosas que yo quiera iniciar, arrancar, en el contexto en el que esté, se van a medir en satisfacción y se van a medir en cuánto me acercan o me alejan de mi para qué. Por eso la pregunta no es el cómo. Y cuando nosotros diseñamos formación desde el cómo, estamos poniendo pañitos de agua caliente en conversaciones que están muy de fondo. Entonces me parece interesante cómo las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, pero también con otros, nos pueden separar de expandirnos o estar sobreviviendo. Totalmente. ¿Crees que actualmente las personas, al menos en el esquema latinoamericano, pueden estar viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo dentro de sus profesiones? Simon Sinek, un gran autor de temas de propósito y de cultura, plantea que cuando nosotros no tenemos claro el para qué, vamos a vivir resolviendo los qué. Y cuando yo vivo resolviendo los qué, no entiendo cómo ese qué nutre a mi vida. Es, por ejemplo, alguien que decide estar dentro de una empresa por un 15 y un último. Maravilloso, está bien, lo necesitas para subsistir, para sobrevivir y para cobrar. Pero si no entiendes cómo ese 15 y último está nutriendo tus objetivos porque no los tienes, entonces no hay ni claridad ni expansión. Termina siendo simplemente una pieza que está en el proceso y no una pieza que aporta valor al proceso. Volvemos de nuevo al tema del propósito, que de hecho tratamos con Ángel Nieves en la masterclass pasada, así que si la quieren ver pueden ir para allá. Pero vean cómo todas estas conversaciones se interconectan, cómo el propósito va anclado con este tema de las capacidades resolutivas, este tema del mindset que tienes. Ahora, imagínate que tenemos ahorita a una persona que nos está viendo. Que espero que no me lo imagine, espero que nos esté viendo. Exactamente. ¿Qué consejo le darías a esta persona para que cambie ese mindset, para que se transforme, para que crezca? Yo, más que consejo, un criterio de toma de decisiones. El primero, busca problemas. Porque la única manera de poder crecer y poder expandir la zona de comodidad es resolviendo problemas que antes no tenías. Ese es lo primero que yo invitaría a un profesional que está en crecimiento. Y lo segundo es que renuncie a la escasez. ¿Y qué significa renunciar a la escasez? Aquí un preview de lo que vamos a ver en el masterclass. Cuando tú vives en escasez, vas a poner tu foco en todo lo que falta para lograr algo. Y te vas a quedar en ciertas determinantes, como el no sé, el no puedo, el no tengo. Esas determinantes no habilitan caminos de resolución. Esas determinantes te llevan a creer que tu capacidad es mínima y reducida. Cuando tú renuncias a la escasez y comienzas a hacerte preguntas realmente estratégicas, habilitas caminos. Y esos caminos te llevan a la abundancia. Y no abundancia de manifesting, no. Abundancia de alternativas, de opciones, de posibilidades. Cuando tú enfocas la mirada en qué sí tengo de lo que no tengo para avanzar, el resultado es mucho más probable. ¿Por qué? Es una pregunta que me viene de forma natural. ¿Por qué surgen estas paredes? Porque me las imagino como paredes, barreras. El no sé, no tengo y no puedo. Y no puedo. Entre otras. ¿Por qué surge de forma tan natural? Porque en vez de ver las soluciones, nuestra mente, nuestra perspectiva, empieza a fijarse en lo que falta. Vamos a hablar de muchas razones. Lo que aprendiste, cómo te criaron, tus experiencias previas, pero yo como educador quiero llevarlo a una razón fundamental, que además creo que de ahí también nace Discover Academy, de entender que el sistema educativo que tenemos no nos invita a crear y no nos invita a pensar, nos invita a reproducir. Cuando nosotros estamos en un esquema formativo que nos invita a reproducir y a franquiciar los errores años tras años, surge Discover Academy, surge el Profe Rich y surgen distintas alternativas de formación que te invitan a dejar
de reproducir y empezar a crear. Cuando dejas de reproducir, te debates muchos marcos. ¿Por qué? Porque siempre te dieron lo que no sabe, usted tiene que sobreesforzarse para caletrearlo, reproducirlo, pasar y olvidar. En cambio, hoy en día lo que no sabes, o te alías con alguien que sepas, ¿sí? O buscas la manera de entender qué sí sé de lo que no sé para dar una respuesta que sea viable hoy. Porque además hoy no tenemos tiempo de espera. Hoy en día el mercado regional y sobre todo el venezolano, hoy 2026, pasó de la sobrevivencia y de la resiliencia a la competitividad. Y eso es clave. Hoy nuestro mercado nos exige ser competitivos. Ya no basta con lo mínimo necesario. Entonces, nos damos cuenta que en la medida que nos estamos aproximando a este tema, y ya que el consejo que les diste a las personas, El criterio. el criterio que le diste a las personas es busca problemas, ¿qué metodología, al menos como una introducción, porque es lo que vas a dar en tu masterclass, qué metodología le puedes brindar a ellos para resolver estos problemas? La metodología no te la voy a dar en pasos acá porque quiero que vayan a ver el masterclass. ¿Sí? Por supuesto. Pero hay una metodología base y es la metodología de pasar de ser un agente pasivo a ser un agente promotor. El agente pasivo observa, se queja y espera. El agente promotor observa, valida, diseña y prueba. Cuando yo paso de ser un agente pasivo a un agente promotor, la solución la veo en mis manos. Y cuando la solución está en mis manos, aumento mi capacidad, mi fluidez y mi valor. Entonces no es buscar problemas para verlos y hacer tesis. No. Las bibliotecas están llenas de tesis que no resuelven nada. Es poder mirar el problema para pivotear soluciones y esas soluciones se conviertan en producto y en valor o en servicio. Y esto me lleva a pensar que cuando nos volvemos promotores, tal como lo estás diciendo, entonces tenemos cierto sentido de pertenencia con el... Más que pertenencia, sentido de responsabilidad. Correcto. Todo lo que no te guste y tienes la capacidad de transformarlo, transfórmalo. Y cuando hablas de transformar, me lleva a creatividad. Sí. Que se habla mucho de creatividad, más que nada hacia diseño, arte, cosas por este estilo, pero no se visualiza tanto en el día a día, en lo profesional, que es transversal a cualquier otra profesión. Y que quizás hemos olvidado que la creatividad y la innovación tienen algo en común. Y es que ambas tienen que generar utilidad. Si usted es muy creativo y usted es muy innovador, pero lo que usted está creando e innovando no está en un marco de utilidad, es decir, que sea útil, que genere funcionalidad, que funcione y que además te genere ROI, es decir, te genere un retorno a la inversión de tiempo, capacidad y dinero que estás haciendo, eso creativo, eso innovador, simplemente es muy bonito. Entonces entender que para resolver problemas sí hay que ser creativos, innovadores y conectar con esa sensación de manifestación, ahora sí, porque vas a crearlo, pero que además tenga sentido útil para el otro. Si tú creas para ti, tú eres el único comprador. Correcto. Pero si creas para el otro, estás generando soluciones. En la medida que le brindamos utilidad a las personas, también aumentamos nuestro valor. 100%. Entonces, ahora para ir cerrando, porque nos has dado muchísimas luces increíbles, interesantísimas, importantes sobre este tema y también lo que vamos a ver en la masterclass. Ahora, si tuvieras que decirle al espectador que nos está viendo ahorita, ¿por qué debería ver tu masterclass? ¿Y qué va a encontrar en esta masterclass de el Profe Rich que no va a encontrar quizás en otro video de YouTube? ¿Qué le dirías? Bueno, primero que si está en un punto de su vida y su crecimiento donde los marcos le están quedando apretados, tiene que ver la clase. Si está en un punto de su vida donde no sabe si quiere ser emprendedor, pertenecer al mercado corporativo, crearse una ONG o estar dentro del mundo social y quiere tomar decisiones con criterio de satisfacción, tiene que ver la clase. Y lo tercero es que si quiere comenzar a ser un agente promotor para resolver problemas no solo profesionales, sino en su día a día y aumentar su valor, tiene que ver la clase. ¿Y qué es lo que va a ver en este video que no va a ver en ningún otro? A mí. Bueno, señores, ya lo escucharon. Aquí está Richard Tovar, el Profe Rich. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Zap. De verdad les puedo decir que la clase va a estar increíble, así que no se la pierdan. Si no te has suscrito hoy a Discover Academy, por favor, ahí abajo está el botón. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de las cosas que tenemos preparadas para ti. Así que
Sin más que añadir, nos vemos en la próxima clase.